¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy lunes, hoy quisiéramos, Carlos y yo, hacer un café con piquete enfrentando probablemente uno de los asuntos más enigmáticos y complejos de la experiencia humana, que ha generado una cantidad de especulaciones y que seguirá haciéndolo durante probablemente lo que resta de la existencia del hombre en el planeta, y que tiene que ver con el problema del mal, con el problema y con la experiencia del mal. Eh, Particularmente nosotros queremos partir de una base hermenéutica, es decir, queremos partir de una vivencia que ha sido ya modelada por el lenguaje, que ha sido ya de alguna manera conformada por el lenguaje, ¿no? Y nosotros sabemos que hay mínimo tres instancias, tres momentos en el que nosotros nos podemos colocar para querer llegar a esa experiencia del mal del que hablamos, ¿no? Porque particularmente el problema del mal tiene la peculiaridad de que es una experiencia que precisamente te hace vivir las cosas de las que no te imaginaste que podrías tener experiencia, ¿no? O sea, es una experiencia que va como a contrapelo de las otras, ¿no? Por su fuerza, por el horror que produce, por el espanto, por el tema de la culpa, que es justamente lo que hoy vamos a empezar a platicar. Entonces, poder hablar de eso tan íntimo, tan profundo, pues siempre uno se puede preguntar desde dónde, ¿no? Y queremos nosotros hacerlo desde el reconocimiento del simbolismo. Decía yo que hay por lo menos tres instancias que pretenden dar cuenta de esa experiencia. Una de esas es la reflexión filosófica en sí misma. Y bueno, pues siempre corres el riesgo de quedarte en la aridez y en la especulación teórica cuando solamente desde el vacío quieres tratar de entender algo tan cabrón como la culpa, ¿no? Como el mal, porque pareciera que por más que los seres humanos queramos hacernos responsables absolutamente del mal en el mundo, el mal ya estaba allí. Antes de que yo lo confiese, antes de que yo cargue con él, el mal ya se encuentra inserto en la historia de la humanidad. Y entonces viene un segundo nivel, que son los mitos. Estas narraciones simbólicas, ¿no? Que también quieren dar cuenta del tránsito, del paso, de cómo se pasó de la inocencia a la culpa, cómo podemos entender que este mundo esté tan caóticamente madreado, ¿no? O nuestra propia experiencia de vida. Pero el mito no se creó sobre el vacío, el mito también se creó sobre experiencias de vida. Y esas experiencias de vida fueron modeladas, fueron transmitidas a través de confesiones religiosas, la mayoría de ellas, utilizando un simbolismo. Un simbolismo que el día de hoy lo seguimos empleando, que la literatura, el cine y nuestra propia experiencia personal sigue dando cuenta de eso. Nuestros propios sueños son el testigo de la vitalidad del simbolismo para contar eso que no se puede decir de manera directa. Porque justamente el simbolismo lo que hace es conectar algo visible con algo, con un referente ausente, evocado, que es justamente el asunto, ¿no? Al que queremos llegar, pero que no hay otra forma de acceder a él más que a través de este rodeo, digamos, de esta conexión, ¿no? Entre algo visible, algo evidente y conocido, que te asocia a algo que está allí ausente e ignorado. Y queremos empezar con el más primario, ¿no? De los símbolos, que es el de la mancha. La mancha, lo impuro, lo sucio, es, según muchos, la forma más primitiva, más elemental en la que el ser humano experimenta la culpa, como algo sucio, como algo que viene del exterior. No es una sociedad, no es una suciedad, no es una sociedad, no es una sucia sociedad, ¿no? La que traes dentro, sino es algo que viene de fuera, que se te impregna o que tú transgredes un orden establecido, ¿no? No sé, Carlos, ¿cuál es tu sentir, tu comentario sobre esto, ¿no? Porque cuántas chingadas hasta películas de terror hay, ¿no? De una persona que inocentemente, sin ninguna conexión moral con lo que le rodea, pisa,
transgrede, abre un libro, se mete a una casa, toca algo, se le impregna algo, pasa por el pinche panteón, ¿no? Se mete a la casa embrujada, que no sabía que estaba embrujada, y chingues, ¿no? Le cae la voladora, ¿no? Le cae la maldición. Es decir, el mal, en esta simbología de la mancha y de lo impuro, es algo que es todavía una categoría casi premoral. Es decir, no hay una conexión directa entre algún estado moral que produzca esa desgracia en ti. El cine de terror juega mucho con eso, ¿no? Lo demoníaco asedia por igual, ¿no? Entonces, nada más falta con que tú transgredas, con que tú agarres inocentemente un juego de niños, la ouija, lo que sea, y ¡pum! Abres el portal y aquello te viene, ¿no? Y te persigue hasta que te atrapa. ¿Cómo ves? Pues sí, es una situación con la que se ha jugado siempre. Yo me imagino ahorita, yo soy mucho de dichos. Ahorita no se me ocurre alguno en conexión con este, pero los debe haber, en el que no hagas esto porque aquello, ¿sí? Que se puede referir a una acción aparentemente inocente, pero que te puede traer algo malo. Yo recuerdo en eso. El coco, ¿no? ¿Te acuerdas del coco? Sí, sí, sí. Yo recuerdo caricaturas animadas más serias que Disney o tarugadas de esas, en las que el protagonista está de repente, pone las manos sobre una mesa y tiene enfrente una televisión o alguna cosa, y una mancha se desprende y lo va invadiendo. Sí, o sea, y el otro se quiere deshacer de ella, le hace como puede para deshacerse, pero no hay manera de deshacerse de la mancha, ¿no? O sea, son cosas, lo que tú dijiste es involuntario. En ese sentido, el mal no tiene una procedencia, como tú dijiste, moral, no tiene una, o sea, el hecho en sí no configura el mal como cuestión moral, pero puede ser el hecho el que en un momento dado te atrapa dentro de eso. O sea, tenemos el karma, ¿no? El karma no es como se cree regularmente, que ahora sí que te cae la voladora porque hiciste no sé qué y de repente el karma, ¿no? El karma es por todo lo que haces. O sea, lo bueno, lo malo, lo regular, lo involuntario. El karma se va sumando a la vida conforme se van haciendo las cosas. La única forma de liberarse de la carga del karma, que no es posible, es no haciendo, ¿no? Es no participando del mundo, me refiero, ¿no? O sea, si participas de cualquier manera en el mundo, te paras, vas a la cocina y vas a hacer una cosa, hay karma, ¿no? El karma es la sombra de la acción. Exactamente. Sigue la acción. Sí, sí, sí. Y entonces el karma en un momento dado pues puede llegar a ser eso también, ¿no? O sea, el karma no es necesariamente la carga de algo malo que se haya hecho, realizado o lo que sea, sino es una carga que vas teniendo tal vez por la experiencia, ¿no? O sea, tal vez la experiencia te carga, ¿no? La experiencia, yo creo, yo he pensado o yo he experimentado que hacer ciertas cosas que no son malas, pero que me llevan un determinado tiempo y hay ciertas experiencias, me condicionan a algún tipo de temor, ¿sí? De temor, de miedo, de qué pasará si esto, qué pasará si aquello, ¿no? Y y ahí está, ¿no? Ahí está la mancha, ¿no? La mancha no es necesariamente gratuita, pero tampoco es ganada, ¿no? Es una cuestión compleja, está ahí. Sí. Ahora, ya moralmente, claro que puede ser ganada, pero antes de la moral, va por ahí.
Claro, o sea, tampoco es totalmente racionalizada, o sea, sí tiene algo de enigmática, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, es que el simbolismo de la mancha no solamente tiene que ver eh, con cuestiones, digamos, rituales, ¿no? Que los tiene que ver y mucho, ¿no? Por eso, Ajá, digamos, la mancha, el simbolismo del mal siempre está asociado a una réplica, a un antídoto, que en este caso son contrarréplica, los rituales de purificación, ¿no? claro, Entonces, claro. el fuego, el agua, el bautismo, ¿no? Ajá, El quemar, romper algo, ¿no? Son rituales que buscan romper con una maldición, con un maleficio, con una una mancha, ¿no? Que confusión. es más, es algo que tiene que ver hasta con cuestiones generacionales. Es una mancha que se hereda también, ¿no? Es la idea de algo que se transmite, que se contagia Ujú, de cierta forma, ¿no? Digo, cuestiones como hasta las enfermedades, ¿no? O sea, eran vistas como una herencia de algo que se hizo, que se cometió, tal vez no por ti, sino por otros, ¿no? Y estás claro. expresando ahí, ¿no? Estás Los mostrando hijos pagan las culpas de los padres. exactamente, ¿no? O cuando se trata de ya, digamos, de analizar la manera en que representamos, digamos, el sentimiento más ligado a esto que estamos platicando, a esta primera experiencia de la culpa, es el miedo, el terror, el espanto. Entonces, es algo fascinante porque decíamos hace un momento, ¿no? Aristóteles dice que el origen de la filosofía es el asombro, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es que el origen de la reflexión o del simbolismo sobre el mal es el terror. En el principio fue el miedo, no el asombro. En el principio el mundo da miedo. Un mundo poblado de dioses, poblado de demonios, poblado de seres que no son humanos, ¿no? Que están acechando en cualquier cosa, ¿no? O que estamos irrumpiendo en reinos que no nos corresponden, como meterte al mar, como querer, ¿no? Tocar el cielo, como toda la osadía de los héroes, ¿no? Que están tratando de romper con el mundo de lo humano, ¿no? Y dentro de ese simbolismo, pues está obviamente el símbolo de la noche, del oscuro, de Claro. lo no visto, ¿no? De los El terrores bosque nocturnos. oscuro, al que de hay que los- hacer un ritual para poder ingresar ahí, ¿no? exactamente, cierto tipo de animales, Ujú. ¿no? Los animales de la noche, las lechuzas, los lobos, los insectos particularmente, ¿no? Son siempre utilizados el escarabajo, ¿no? Siempre son utilizados de una manera de asociarlos con eso que es subterráneo, soterrado, oculto, las cucarachas, ¿no? Las ratas, los roedores, ¿no? Hay toda una zoología fantástica asociada a este mal primario, ¿no? Ajá. Y lo más cabrón es que nuestras peores pesadillas se representan siempre así, ¿no, Charlie? O Así sea, es, no es el mal en persona el que se te presenta, no. El mal no se presenta en persona, el mal se simboliza y se simboliza claro. con estas cosas, ¿no? O sea, arácnidos, por ejemplo, arañas Sí. y alacranes, ¿no? O sea, hay hasta fobias que llevan a eso, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Y no nada más de las arañas, ratones o lo que sea, hay fobias porque que no son, o sea, no hay una explicación lógica para ello. O sea, pues qué fregados, tú tienes miedo a un pinche ratoncito que está ahí abajo y que no hace nada. ¿Cuál es el problema? Tal vez una araña o una serpiente, pero son cuestiones irracionales totalmente. O sea, el símbolo es irracional. Digo, yo creo en el símbolo no hay la comprensión no es intelectual, no es racional la comprensión del símbolo. ¿Sí? La comprensión del símbolo viene por el sueño, por el inconsciente, por otras situaciones, ¿no? De las que no podemos hablar. O sea, el inconsciente, al fin y al cabo, si se cree que está regido o no regido por un ¿cómo se llama?
el gran otro o todo esto prohíbe, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con la prohibición también, ¿no? El inconsciente, Claro. en el inconsciente está lo prohibido de una forma, el super yo, ¿no? Es lo que iba a decir, ahorita se me olvidó. Está el yo, que es el que, la cuestión consciente, pero está el super yo que dice, no te metas con esto, no te metas con aquello. En donde también están las leyes y otra serie de cosas, pero de manera más importante, desde luego, están estos tabús, ¿no? Estos tabús que no nos dejan saber qué es lo que sucede, ¿no? Y están nuestros miedos más duros, lo que decían las películas de terror, o sea, cuando hay una buena película de terror es que hay un buen manejo de símbolos. Así es. O sea, la película de terror, o sea, cuando la película de terror te deja ver al monstruo de entrada, ya valió, ¿no? Porque no hay tal, o sea, es algo oscuro, lejano, no visible, qué sé yo, ¿no? Así es. Y tristemente para una enorme cantidad de personas en este planeta y en nuestro querido México también, la experiencia de La Mancha no solamente inocula nuestras fantasías y terrores más cabrones, pero también nuestra vida sexual. Si hay algo que nuestra cultura ha ensuciado, vamos a decirlo así, ¿no? Ha mancillado, es precisamente la experiencia sexual. O sea, lo sucio por antonomasia en nuestra cultura es el sexo. Así es. ¿Qué tienes que decir sobre eso, Charlie? Digo, no es que tú seas sucio sexual, pero ¿qué tienes No, que no, decir? no. No, y además yo realmente conozco poco de eso, pero sí, no. O sea, o sea, el sexo es sucio desde... Si tú estás en un cuarto oscuro que no ves a la persona, a la otra persona cuando tienes el olfato, ¿no? Y es sucio, huele mal, ¿no? O sea, hay gente que para la que huele mal, ¿no? Los fluidos corporales que se dan cuando se está en etapas de presexuales o ya después del acto sexual son muy fuertes, ¿no? Y entonces se compelen como sucios. Y esa suciedad lleva otra vez a la mancha, ¿no? O sea, es estar en un ámbito que no me corresponde, en el cual yo no debo estar, el cual está prohibido para mí. Incluso también lo comentábamos antes, no sé si en pantalla o no, pero la cuestión de que siglo XIX, principios del XX, pues había esta cuestión de poner una sábana sobre la mujer con un agujero en la parte de la vagina, ¿no? Porque además, o sea, no importa si estás casado o no estás casado, el sexo es sucio, ¿sí? O sea, y además, o sea, el pecado el pecado del sexo está en la suciedad, o sea, te contamina, es como una mancha, ya vista de otra forma, pero es como una mancha, o sea, en el momento en que estás con otra persona y en la penetración y todo, o sea, estás agarrando, o sea, agarrando la mancha, ¿no? O sea, sustrayendo la mancha. El sexo es muy duro, además digo, hay pecados capitales, pero lo que tú dijiste, el pecado más capital de los capitales, pues es el sexo, ¿no? La lujuria. ¿Y qué es la lujuria? Al fin y al cabo, pues lo que sea sexual, ¿no? O sea, no hay, o sea, yo he estado en grupos donde se discute eso y pues nadie se pone de acuerdo sobre lo que es lujuria, ¿no? Porque, o sea, se habla desde, pues no, estar en el sexo todo el día hasta hacerlo con tu mamá o hasta no sé qué bola de tarugadas, ¿no? Porque todo es lujuria, o sea, todo sexo es un pecado de lujuria de acuerdo a la iglesia. Sí, es decir, en el momento en que interviene el placer, ahí no se revela, ¿no?, el carácter, ¿no?, pecaminoso, ¿no?, ya inmoral, ¿no?, es decir, o sea, digamos, la lógica es así, ¿no? Esto es tan deleitable, esto es tan seductor y tan rico
que seguramente es pecado, Ujú. ¿no? O sea, como si el exceso de goce trayera implícita la idea de que estás transgrediendo, o sea, vas a tener que pagar, vas a tener que, ¿no? Ajá. Sufrir por esto, ¿no? Sí, bueno, Entonces, y ahí, sí, hablando del exceso de goce, pues viene la, o sea, la cuestión lacaniana que le explica a Néstor Brownstein, en el que eh, tiene que haber dolor para que, o sea, para que pueda haber placer. sí, 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 Entonces, sí. bueno, y ahí están desde, bueno, el sadismo y todo eso hasta etapas presadísticas, pero en las que tiene que haber algún dolor, aunque sea de tipo moral. Sí. Y obvio, el sexo entonces tendrá que estar acompañado de toda una serie de rituales, de una serie de condicionantes que lo purifiquen, según. Ajá. Entonces, digamos, casarse de blanco, Es el rito del matrimonio de el rito blanco. del matrimonio que purifica, ¿no? El sexo extramarital, que es el verdaderamente pecaminoso, ¿no? Porque no está, digamos, bendecido, ¿no? No está legitimado ni por la sociedad ni por la religión, ¿no? Ajá. La virginidad, igual, como si fuera una categoría moral, sinónimo de pureza. Y Sí, entonces una mujer que perdía la virginidad en aquellos años, perdía, digamos, una condición moral, una condición de valía como persona, ¿no? Al momento de dejar de ser virgen. claro. Obviamente que aquí hay una cuestión, dirías tú, patriarcal, o, ¿no? Donde la virginidad masculina no se valora igual, no se No, no, tasa al igual, ¿no? Es contrario, ¿no? la menstruación, o sea, otra imagen terrible, ¿no? Que una mujer que está menstruando es impura, ¿no? Hay algunas Ajá. prohibiciones en el judaísmo, ¿no? Donde no puedes tocar a una mujer que está menstruando, ¿no? Porque es impura, ¿no? Entonces, todo este universo del simbolismo de la mancha tan fascinante, tan abismal, tan irracional en muchos sentidos, digamos, no era suficiente para entender la complejidad de la culpa, porque la culpa iba a tener otros matices que no tenían no solamente que ver con cuestiones rituales o con cuestiones de pura exterioridad. Ahora llegamos a una segunda etapa, a un segundo nivel, cuando hablamos de pecado. Porque el simbolismo del pecado, digamos, añade, suma, o sea, lo cabrón del simbolismo del mal es que ninguna de estas figuras se cancela, sino que se acumulan o se reinterpretan o se van trayendo, ¿no? O sea, en realidad nuestra memoria tiene un arsenal encabronado donde se mezclan todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que son cuestiones milenarias además, Sí. ¿no? O sea, lo interesante es que, por ejemplo, la palabra pecado, que literalmente en griego quiere decir errar el blanco, desviarse de la meta, del objetivo, añade entonces una dimensión espacial muy interesante al simbolismo de la mancha, que es la metáfora o el simbolismo de la errancia, del peregrinaje, del estar perdido, ¿no? O sea, dice uno, es una perdida, ¿no? Ujú. O este acto es una sucia o un sucio, ¿no? La metáfora de la errancia, la metáfora de la exclusión, de la expulsión, ¿no? Todas ellas traídas de simbolismo, por ejemplo, el de la expulsión de Adán del paraíso, o del peregrinaje del pueblo judío, ¿no? Que tiene que pagar, ¿no? Ahí, en esa errancia, en ese cautiverio, también es otro simbolismo del pecado. La esclavitud, otro simbolismo del pecado, ¿no? Que se utiliza, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Hay una parte visible en el símbolo del pecado o en el simbolismo del mal, pero que quiere conectar con una experiencia que no es visible, ¿no? Ujú. En este caso es la experiencia del mal propiamente, ¿no? Pero que no la puedes entender, no la puedes describir, no la puedes decir, no la puedes confesar sin lenguaje, sin este tipo de lenguaje. Entonces, uno diría, oye, pues yo no soy religioso, a mí qué me importa que el simbolismo del mal tenga que ver con el pecado. Pero el pedo está en que nuestra memoria, pues es una memoria cristiana, ¿no? Es una memoria cristianizada, es una memoria que pasó
y ha pasado y seguirá pasando por ese tipo de simbolismo, ¿no? Desde que nacimos, a la mayoría nos bautizaron, ¿no? A la mayoría nos quitaron el pecado original, ¿no? Entonces, creas o no creas, o creas de la manera en que tú lo consideres, el simbolismo del pecado y del Dios te está viendo, déjate ahí, persiste, cabrón, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, definitivamente, ¿no? Sí, el pecado es, bueno, y es más, el pecado persiste hasta la cuestión de Freud, porque dice Freud, no pecaste, sino que erraste, fue un error. Pero lo que estás hablando ahorita de la flecha, pues esto es precisamente errar, ¿no? Exacto. O sea, no hay diferencia en ese sentido, o sea, erraste, cabrón. No diste donde debías. O sea, y eso es aberrar. O sea, aberración es un término matemático que dice que no vas del punto A al B por donde se debe, o sea, erraste. Eso es aberrar. O sea, y no nada más es aberrante, como que no sé qué significado, o sea, espantoso, no sé. Pero la cuestión, o sea, la cuestión es que se crea en el pecado, no se crea en el pecado, ahí está, o sea, ahí está, o sea, y el pecado está de alguna manera cuando hay culpa, ¿sí? Y la culpa pues, se siente, no se ve tampoco, no es algo que se pueda además, como tú dices, transmitir de una manera. Digo, yo puedo decir que maté a alguien y me siento culpable, pero no te puedo decir cómo es mi culpa, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento real de esa culpa, al fin y al cabo? Sí. Y el problema, lo que te decía, es eso se va arrastrando porque no hay un maestro limpio para el alma, ¿no? O sea, algo que te lave el alma y te la vuelva a dejar blanquita, como se ve en los comerciales de televisión, de que no, échale tal y va a ver cómo se va a ver como nuevo, ¿no? No hay nuevo. O sea, el pecado, la mancha, lo que sea, persiste. Y como dijiste también, es una cuestión de herencia, ¿no? Es una cuestión, y la enfermedad en la que hablaste, pues la enfermedad pues, puede venir como una herencia del ADN, ¿no? También, o sea, no andaban tan errados. Ahora, lo que sí es que si el padre pecó, la madre pecó y el hijo se enfermó, pues eso sí no tiene una relación muy grande, pero es una manera de simbolizar lo que no se puede decir, porque no se conoce, no hay manera de saberlo y no hay manera de transmitirlo. El lenguaje, para mí el término lenguaje muchas veces me lleva a mí en lo personal a confusión, porque lo veo como que tiene que ver con el idioma, con el logos, con el discurso, con lo que tú quieras, pero creo que el lenguaje, no sé, ¿no? Porque la verdad es que no, ni siquiera he leído tanto. El lenguaje es algo que corresponde al ser humano, pero que en un momento dado también puede ser ininteligible, ¿no? O que de hecho en principio es ininteligible. Sí. O sea, cuando el humano empieza a hablar de alguna manera, se empieza a comunicar, es ininteligible. O sea, se ayuda del gesto y de lo que tú quieras, que también es lenguaje, ¿no? Al fin y al cabo, pero es ininteligible. Como el balbuceo de un bebé también. Como el balbuceo de un bebé, y muchas veces lo vemos hoy en día, no sé, hay gente que prácticamente, o sea, si tú le preguntas algo, pues no te va a responder de alguna manera lógica, voy a decir, o sea, va a balbucear algo porque no puede, ¿no? O va a evadirlo porque no puede, ¿no? Y en eso tiene que ver el lenguaje también. Sí. O sea, el lenguaje me ayuda a confesarme, pero también me ayuda a evadirme, ¿no? Sí, cierto, sí, claro, o sea, hay toda una ambigüedad fascinante, ¿no? En este asunto de la confesión, ¿no? Porque finalmente la confesión solamente alcanza a iluminar un aspecto de lo que yo reconozco, de lo que yo veo, pero
Lo que alcanzo a ver, ¿no? Sí, o sea, O peor aún, lo que quiero ver, ¿no? sí, o lo que mi cultura me deja ver, Eso. ¿no? Lo que es lícito para mi cultura que sea visto y que sea reconocido como mal también, ¿no? Pero ahora el pinche pedo está en que, digamos, se complica este asunto con el simbolismo del pecado, porque el pecado sí ya establece, digamos, una errancia, pero todavía más radical, que simplemente el haber fallado ante un ritual, ¿no? No purifiqué, me cayó la voladora, ¿no? No me persiné, como algunos, ¿no? Que ven algo y se persiguen, así como si te estuvieras curando de algo, ¿no? Tocas madera, dices, ¿no? O sea, te estás curando de algo. Pero en el simbolismo del pecado esto es algo más cabrón porque la errancia es radical. La errancia es radical en la medida en que el blanco ahora resulta ser un Dios santo. La meta de la vida religiosa es ni más ni menos que la santidad de Dios como modelo. Entonces, comparado a eso, mi errancia es infinita, Carlos. Claro. ¿No? Entonces, digamos, no hay escala, no hay escalera, no hay rituales que alcancen, como bien dices, no hay forma de poder llegar a esa meta. O sea, estamos perdidos, literal, estamos perdidos, cabrón. De inicio. Perdidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque resulta que la meta es infinita, porque resulta que eso que se llama santidad de lo divino me sobrepasa de cualquier sentido inimaginable, o sea, ¿no? Entonces, esa tensión en el pecado se establece, curiosamente, esa tensión de lo infinito con lo finito. Por eso, el pecado también es una categoría colectiva. En realidad, pecadores somos todos. Todos estamos a la misma distancia del infinito, ¿no? Todos somos pecadores. Y al mismo tiempo es una categoría que expresa, digamos, una insuficiencia constitutiva. Es decir, yo aquí diferenciaría entre pecado y pecados. Es decir, pecados como transgresiones directas a una ley religiosa en concreto. No matarás, no robarás, los 400, 500, no sé cuántas prohibiciones hay en el Antiguo Testamento, que constituyen ahí la ley. O sea, digamos, ya empieza aquí como a judicializarse en cierta manera la experiencia humana porque entra en la categoría de la ley. Es decir, de la palabra divina como que se expresa como una ley. Como haces esto o no haces esto, me agradas así, ¿no? O sea, eso ya es todo un pinche show, ya es todo un temazazo, ¿no? La cuestión de por qué digamos, la revelación de lo divino, del infinito, se expresa en ley, ¿no? Pero, digamos, el verdadero dilema, digamos, más existencialista, si lo queremos ver así, es que el pecado, no en plural, sino en singular, lo que establece es una descripción existencial del hombre como un ser errante por naturaleza, como un ser en búsqueda, dice uno de lo santo, alguien dirá más de sí mismo, y que está errante ver este mundo, ¿no? Que está perdido, ¿no? O como dirá Jaime Torres Bodet, ¿no? En ese terrible poema, ¿no? Perdido en este infinito dédalo de espejos, que es mi conciencia. Enterrado vivo, dice él, ¿no? Entonces, esa visión, esa digamos, matiz existencial, no sé qué opinas tú, ¿no? Sobre la vigencia de ese simbolismo del pecado, no de los pecados, ¿no? Sino del pecado, como esta descripción del hombre como un ser errante, como un ser falible, como un ser que está errando y errando en el sentido de errabundo y errando en el sentido que la sigue cagando, pues, ¿no? Sí. Sí, sí, por eso no puede estar quieto, porque o sea, porque está fallando continuamente. O sea, porque no hay un lugar de descanso, porque el lugar de descanso sería la conexión con lo divino, ¿sí? La conexión mía con lo divino fuera del pecado, entonces ahí se acaba la errancia, pero no hay. No llegamos a ese día de reposo, no llegamos al sábado. Exactamente, no llegamos al sábado. No llegamos al sábado porque
porque no podemos, porque no podemos. Y además, bueno, yo no sé si es la parte de la tercera fase de esto, ¿no? O sea, yo no puedo usar mi voluntad, o sea, lo que decíamos del servo arbitrio, ¿no? O sea, soy un siervo, pero también soy libre. O sea, y es cierto. O sea, ese es el problema, es que es cierto. Porque en el momento, o sea, yo me acuerdo que me decían en la escuela los hermanos maristas que el libre albedrío es escoger lo bueno. Es todo el libre albedrío que tienes, escoger lo que Dios te pide, ¿sí? No tienes chance de escoger la otra parte porque no hay posibilidad. O sea, escoger lo bueno es libre albedrío, para eso es el libre albedrío, para escoger lo bueno, ¿no? Yo desde la primera vez que lo oí, yo estaba, no sé, en secundaria o antes, no me acuerdo, en primaria. Yo dije, pero pues, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo voy a ser libre para escoger lo bueno si lo bueno está condicionado? O sea, si está condicionado, ¿no? O sea, si para empezar hay una prohibición sobre lo malo, ¿sí? Y lo bueno está condicionado, entonces no hay elección, no hay elección. O sea, estoy condenado a escoger lo bueno. Entonces, ese para mí es, en un momento dado sería, a lo mejor estoy mal, pero el servoarbitrio, ¿no? O sea, voy a escoger lo que puedo escoger. Es un totalitarismo, ¿no? Sí, sí, está muy cabrón. Como muy para niños, ¿no? Sí, 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 sí. Como cuando tratas a un niño, le empiezas a decir ese tipo de cuentos y de cosas como para mantenerlo en línea, en raya, ¿no? Puedes jugar nada más con estas cosas que te dejo aquí en tu espacio, Sí, ¿no? sí. Y aquí es donde puedes ser niño. Ya si te sales de aquí, ahí está el coco, cabrón, ¿no? Claro, claro. El asunto está en que al final, bien dices, ¿no? Llegamos a ese justo ese tercer nivel donde las cosas se complican todavía un poco más, porque tanto la mancha como el pecado suman su interpretación de nuestra experiencia de la culpa a esta nueva instancia cuando surge el yo, cuando surge el que dice, fue mi culpa. Ya no solamente es un asunto de Dios, ya no es solamente un asunto ritual, ya no solamente de algo que me hizo pecar, me hizo fallar, fui yo. Fue mi decisión. Y entonces dicen que es allí donde verdaderamente surge la diferencia entre culpa y culpabilidad. La culpabilidad tiene que ver con un ejercicio de autoacusación. ¿Cómo fue que dolorosamente la conciencia quiso tomar sobre sí el peso de la culpa? ¿No? ¿Cómo fue que no bastó con estarle echando la culpa a Dios o a los rituales o a los hombres del mal en el mundo? ¿No? Y entonces allí el simbolismo, el lenguaje que crea la conciencia para explicar esta transición es el lenguaje de la culpa, el lenguaje del simbolismo del peso, de llevar un peso sobre mí, de traer a cuestas, de andar cargando, ¿no? Y si decimos, no, hasta decimos, no, me quitaste un peso de encima, cabrón, ¿no? Es decir, o sea, la idea de algo que te está hundiendo, que te está abismando, ¿no? Interiormente, ¿no? Que te está no solamente perdiendo hacia afuera, perdiendo en la vida, perdiendo no, sino que también te está perdiendo a ti mismo de ti mismo. Un extrañamiento de ti donde el verdugo y el juez ya no está fuera, lo has internalizado, ¿no? No sé si de esto un poco el super yo quiera dar cuenta de eso, ¿no? Es decir, un sentido de prohibición y de juicio
que está ya introyectado en la estructura de la personalidad, ya no está afuera, ya no necesitas quien te esté poniendo el dedo, te lo vas a poner tú toda tu pinche vida. ¿No es así, Carlos? Así es, o sea, así es. O sea, yo veo esto, o sea, como dijiste tú, ¿en qué momento fue que la conciencia, que en conciencia se tomó esa decisión de la asunción de la culpa, ¿no? No sé, pero bueno, yo lo veo también como una cuestión de control, ¿no? O sea, cuando se hace, cuando lo divino se hace ley y se pueden ver las leyes para ver qué es lo que puede seguir o no, pues porque las leyes tienen un peso mundano, ¿sí? Tienen un peso material. ¿Sí? O sea, yo no puedo, como tú dijiste, pues si a mí me dicen que Dios, yo tengo que ser tan perfecto, tan santo como Dios, pues ya va mi madre, ¿no? Pero si a mí me dan, en principio, 10 mandamientos, que son muchos más para poder regir mi conducta, pues me facilitan la situación por una parte y por otra parte sigo manipulado. O sea, es mucho más fuerte estar manipulado por la santidad de Dios. Sí, yo he oído en grupos de grupos pues de autoayuda o lo que sea, ¿no? ¿Y qué haría Dios? Así como además, como, no como pregunta retórica, sino, a ver, ojetes, díganme ustedes qué es lo que... Y dices, pues no mames, ¿no? Pues ve, pregúntale, cabrón, porque no hay forma, ¿no? Y es una manera de sacársela también. Lo que pasa es que el reconocimiento, en el momento en que llega el reconocimiento y la asunción de la culpa, la evasión es mucho más grande. ¿Sí? O sea, si yo tengo culpa en tiempos, no sé, de Abraham, Moisés o lo que sea, pues yo espero, yo tengo la culpa y es un peso, pero yo espero que no me cachen, ¿no? O hago un ritual, mato un animal, hago un Sí, o sacrificio hago por un mis ritual y pecados. me lavo, ¿no? Pero aquí, pues no hay forma, ¿no? No hay forma, no hay forma, porque no hay juez más cabrón que uno mismo, ¿no? En un momento dado. Entonces ese juez cabrón, o sea, desde los mecanismos de defensa hasta neurosis que me hacen descartar esa culpa, ¿no? Por olvidarla, ¿no? O sea, no hay forma de olvidarla, pero la voy a esconder allá abajo de la alfombra para que no se vea, cabrón, y no la tenga yo presente, Sí. porque me carcome, ¿no? Uh-huh. Y esa culpa también, esa asunción de la culpa, pues es una de las cosas, o sea, hasta antes de hacer todo este rollo digital de cámaras y todo esto, es la cosa más perfecta que hay después de Dios, ¿no? Porque además Dios no está, cabrón. Ahí me está viendo, yo estoy acá teniendo un asunto personal en el baño y ando buscando a Dios a ver si me ve o no me ve, ¿no? Está grueso. Sí. Pero también por otra parte, si yo asumo esa culpabilidad, yo tengo que controlarme a mí mismo, ¿no? Uh-huh. Y yo no sé si me controle o no, o puede ser hasta cierto punto involuntario, ¿no? O sea, vamos a decir, pues un atropellamiento, cuando no, o sea, vamos a decir que vas manejando y la otra persona es la que imprudentemente, y pácatela si la matas, ¿no? O sea, y eres culpable. Y en ese caso puede ser que hasta la ley te limpie, te diga, pues sí, es cierto, ¿no? Fue una cuestión involuntaria o lo que sea, pero tú estás agarrado de ahí. Hey. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿No? Entonces, no, está cabroncísimo porque, digamos, llegamos a niveles de sutileza
muy cabronas, ¿no? Llegamos a analizar hasta las estrategias que tiene el yo para librarse, para matizar o al revés, para subirle el calor, cabrón, al puto infierno de la acusación, ¿no? Claro. Para atormentarse a un pinche nivel demencial, suicida, ¿no? ¿No? Es decir, yo fui, yo lo hice. No hay pinche forma de borrar, de regresar al pasado, ¿no? Y borrar, como la mancha, ¿no? De borra mis pecados, Señor, límpiame, purifícame, Sí. ¿no? Pues aquí como chingados y ya. Digamos, ¿cómo dice? Palo dado, ni Dios lo quita, cabrón, ¿no? Dale. O sea, hay esa parte trágica en nuestros propios dichos, ¿no? Decir, así fue, punto, cabrón. Esa chingadera no la puedes quitar del ser, de lo que pasó, del registro, de lo que tú sabes. No te puedes hacer, güey. Bueno, sí puedes. Y ese es el reto, ¿no? Pareciera que una de esas estrategias constantes es encontrar formas de evadirme de eso, ¿no? De escaparme de eso, de ritualizar eso, de somatizar eso, de volverlo de otra forma. Me acordaba de algunos casos, ¿no? De algunas personas que tienen una obsesión de culpa muy cabrona y como no pueden liarse con el acto en sí de la culpa, de lo que supuestamente su conciencia les está acusando, lo ritualizan y todo el tiempo están lavando las manos, ¿no? Y te limpias y te limpias y te limpias y ves sucio por todos lados y todo está sucio, y todo está Sí, contaminado, todo sí, está sí, lleno de sí. microbios, todo está lleno, Ándale. ¿no? Pero es que está cabrón, o sea, digamos, meternos ya al interior patológico o, digamos, padecido en ese sentido, ¿no? Del sujeto culpable y de cómo vivimos la culpa sin dioses, con el único cabrón infierno que es nuestra propia conciencia, es tremendo, ¿no? Es lindar con experiencias como la locura o con el suicidio o con el sinsentido, ¿no? ¿No? Es con un asunto como de degradación. O sea, está muy cabrón. O sea, la pregunta es, ¿cómo le quitas peso a eso a esa zona de, o a ese sujeto, entre comillas, que te acusa dentro de ti? ¿Cómo le quitas peso a tu conciencia moral para decir, no, no es cierto, no, estás exagerando, no? Es decir, sin que al mismo tiempo no te digas a ti mismo, tú estás haciendo trampa, ¿no? Tú quieres hacerle trampa al juez, tú quieres comprar al juez, tú quieres, ¿no? Ándale. Matizar su... Pero la verdad es, ¡pum! Y como es un pinche diálogo, una especie de diálogo interior, ¿no? Aunque tú lo sabes, o sea, hay muchos casos en que le dice a la gente, oye, pero no te sientas tan mal, o sea, yo no Sí, veo que haya sido tanto tu culpa, ¿no? La gente dice, no, estás bien, pero tú no sabes, cabrón. sí, No claro. sabes lo que yo siento, cabrón, ¿no? Y allí en ese pinche interior, ¿quién entra, cabrón? ¿Quién entra? ¿Quién entra a poner paz allí? Cualquier intruso va a ser expulsado no, porque tú, o sea, porque no tiene la autoridad, o sea, pareciera que la única autoridad que reconoce es la del super yo que te está chingando, o sea, no hay otra. Es que así es, o sea, bueno, en ese sentido la culpa se puede internalizar desde chico, ¿no? Sí, Y sí. en ese, y mientras vas desarrollándote o creciendo, esa culpa es cada vez más grande, o sea, la carga es más grande, o sea, no se va haciendo más pequeña, porque a mí de chiquito hubo, es que además, si tu mamá te deja, la culpa es tuya, cabrón. ¿Sí? Y se divorcian también. Si se divorcian también, entonces, ¿qué haces con eso, cabrón? ¿Sí? Y eso va con una sobre otra y entonces viene la personalidad culpígena, ¿no? O sea, generas culpas por lo que sea y hagas o no hagas, eres culpable. Y eso está muy en chino, ¿no? Porque además estás cargando con el mal. A Tal propósito cual. del mal, que hace ratito que no lo mencionamos, pero estás cargando con el mal, con todo el mal de lo que tú eres y no sé si del mundo también, ¿no? O sea, eres malo, eres sucio, o sea, no eres digno, digamos, ¿no? Así es. No eres digno de una vida tranquila, en paz.
Así es, así es. el reposo. Sí. Es una experiencia tremenda, porque, digámoslo así, casi siempre en estos discursos triunfalistas y de buena onda, pederos, se habla de la libertad como de alguien que sube a la montaña y grita, ¡ah, soy libre! ¿No? ¡Eres libre! Uh-huh. Pero eso implica para la conciencia también el chingado infierno de ser libre. Claro. Lo que estamos aquí describiendo es el lado B de la historia. Esto que estamos diciendo aquí, claro que puede entenderse de manera patológica, claro, y hay casos tremendos de eso, ¿no? Pero al final del día lo que estamos viendo es, sí, y el precio de eso, cabrón, es que no tengas excusas, que no tengas a quién culpar, que no tengas otra cosa más que hacer de ti un referente moral de tus actos, cabrón. Claro. Y que tú seas la causa, el origen de tus actos. Y que no haya a quien más podérselos achacar más que a ti. Por eso decíamos, ¿no? Nos metemos a un mundo también de una ambigüedad tremenda por todos los matices, por todos dirían los abogados, por las agravantes y las atenuantes que hay en este pinche mundo de matices y de cosas, es decir, ¿y hasta dónde eres culpable? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? ¿No? Sí. Yo no sé qué opinas tú. La culpa, cuando una persona culpa a otra de lo que hace, mi pregunta es, ¿ese es el primer acto donde la culpa aparece o es una desviación y al único culpable que conozco es a mí? Es decir, cuando yo echo la culpa a otra persona, no, güey, tú fuiste, tú lo hiciste, no, o sea, es tu culpa. Lo que estoy haciendo es una desviación de mi propia experiencia, una proyección de lo que se supondría el otro estaría haciendo como yo lo hago, ¿no? Como ha sido mi caso, ¿no? Sí. Porque pareciera que la culpa solo se conjuga en primera persona, cabrón. Sí, no es que así es. En segunda persona ya es un derivado, ya es una proyección. Sí, es una proyección, o sea, es la sombra. Es una proyección de la sombra. Cuando yo digo que el otro tiene la culpa, es que yo estoy queriendo quitar toda esa carga que yo tengo porque algo sucedió. Entonces me puedo agarrar de cualquier hecho que hubo en la relación para decir que fue su culpa. Ahora, en una de las cuestiones también que hay en las parejas, por ejemplo, o matrimonio, ¿no? O sea, hay una responsabilidad compartida. O sea, no hay de que ella me hizo tal y cual y por eso yo le pegué. O no hay de que este cabrón era infiel y por eso no fui con otro, o no sé, no hay forma. No hay forma de desligarse porque también esa es otra forma de suavizar la carga de la culpa, ¿no? Cuando yo tengo con quién, o sea, desde luego la otra persona no va a ser completamente culpable, pero puede ser así como ahora uno es co-creadora, puede ser co-culpable, ¿no? Así una cosa chingona. Entonces ya somos co-culpables y entonces es menos difícil en un momento dado que yo reconozca mi parte de la culpa, a menos que sea, no sé, algo indecible, yo no lo sé. Pero también hay otra parte en la que de hace 10, 15 años a la fecha viene de Europa y de Estados Unidos para acá con los freelance y todo este tipo de cosas que se contratan por trabajos, por proyectos, en los que ellos son los completamente responsables del proyecto. Cuando tenías un jefe en la sociedad sólida, que diría Bauman, pues tú podías culpar al jefe también, ¿no? O sea, o compartir la culpa, no culparlo, pero compartir la culpa de lo que había sucedido con tal o cual cosa. Y ahora ya no se puede. Es otro de los problemas laborales que tenemos en que
el empleado, que ya no es un empleado formal, pero es un empleado, tiene que asumir toda la culpa de lo que sucede. Y lo peor no es eso, sino que si la cosa sale bien, pues es que así tenía que ser, ¿sí? O sea, no hay reconocimiento porque así tenía que ser. Pero si las cosas salen mal, la culpa es tuya, ¿sí? Y entonces te digo, por eso son formas de control muy gruesas. Son formas de control muy gruesas. Sí. Y entonces ya de una pura simbología en la que el mal está llevada también por la cuestión, si nos vamos al mito adánico, ¿sí? O sea, Adán decide que va a comer o sea, lo seduce la vieja y a la vieja la seduce la serpiente y entonces se van por ese camino. Entonces, ahí hay una simbología completa. Claro, total. Total. Sí. Y el hombre se explica a sí mismo mediante el texto bíblico cómo se hizo culpable. ¿Sí? Así es. Se da una explicación, o sea, pasa del símbolo de la explicación, pues pasó esto con esto y ya te jones porque no hay liebres, carnal, ya te fuiste al paraíso. Así es. ¿Sí? Pero ahora no hay eso, no hay posibilidad, además de que la gente en general desconoce la simbología del mal, ¿no? Claro. O sea, no puede acudir o al psicoanálisis, que sería en un momento dado una ayuda, o una terapia junguiana, ¿no? Para ver el arquetipo, la sombra y todo este rollo, y ver realmente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sí. Fíjate que el atolladero, ¿no? Porque sí lo veo, ¿no? El atolladero teórico y existencial de la experiencia de la culpabilidad, es decir, de la manera como se ha introyectado la culpa en la conciencia humana, en la libertad humana, y cómo la libertad pretende ella, como un titán, cargar con el peso del mundo, ¿no? Ponerse a prueba y fracasa. O sea, si uno se pone a pensar, dice, a ver, cabrón. Y aquí está también la pertinencia del discurso religioso, su seducción, su enigma, su conexión con nuestra experiencia. A ver, de veras, pareciera que todos reconocemos que el camino de la evolución y de la trascendencia humana es moral, o tiene que tener ciertos códigos, ciertas reglas, ciertos lineamientos, ciertos, ¿no?, estándares, ciertas metas, ¿no? El único pedo es que ese estándar moral, esa proyección de pórtate bien, cabrón, jamás será suficiente. Jamás. No. ¿Qué tanto? Oye, ¿ya lo logré? ¿Ya soy bueno? ¿Ya me realicé? Sí, ¿Ya me completé? ya me liberé del mal. ¿Ya me liberé? Y la respuesta va a ser, nunca, cabrón. No. Nunca. Entonces dices, ahí está la pinche paradoja tremenda de la vida moral. Ajá. Una vida moral que te mete en una dinámica de cumplimiento y fracaso, cumplimiento y fracaso, cumplimiento y fracaso, sí. De la que nunca vas a salir. en la que nunca vas a salir. Entonces, si yo entiendo existencialmente, o existencialistamente si quieres, el discurso de Pablo con su pedo con la ley, yo puedo entender exactamente cuál es el pinche dilema que este cabrón vio. Cuando dice, no mames, o sea, yo sé que a mí me dieron la ley para realizarme, para hacer la voluntad de Dios en términos religiosos, ¿no? La voluntad de Dios, o en términos más existencialistas, pues realizarte como hombre, ¿no? Evolucionar en tu bla, 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 ¿no? Pero dice el cabrón, pero hay también esta pinche paradoja, que a medida en que yo sumo más ley con la intención de acercarme a cumplir la voluntad de Dios, más me hundo, cabrón. Así es. Porque la conciencia de ley lo que genera es un pinche conflicto de culpabilidad cada vez más, porque cada vez tienes un escalón más y otro más y otro más y otro más y otro más. La pinche escalera de Jacob se va a la chingada, o sea.
Sí, con la así que es. los escalones son infinitos, cabrón. Mientras más crece la luz, y eso en el sentido arquetipal también, más crece la sombra. Oye, No, qué no hay esperar cuando, relación. qué esperar cuando el Dalai Lama dice, no mames, todavía me falta un chingo? Dice, no, ya valió. O sea, Sí, sí. un chingo a todos, cabrón. Espérate que me muera y te platico, ¿no? Entonces aquí la pinche pregunta es, oye, entonces, ¿quién nos puede salvar de este pinche dilema moral en el que nos hemos metido los seres humanos? ¿De dónde viene la tregua? Si la moral jamás te va a dar tregua, jamás, No. jamás. Entonces dice la pregunta, bueno, pues, ¿por dónde va el putazo? ¿Por dónde? Y entonces Pablo responde, ¿no? Con una genialidad, digo, muy mal entendida hoy en día, pero que dices, oye, entiendo, ¿qué me está diciendo este cabrón? ¿No? Si la salvación no es por las obras, dice él, sino por la fe. Es decir, dirá alguien, es que el pedo aquí es que el único que puede salvarte es otro, nunca tú. Y entonces allí, en esa expresión, está el pinche tope, el tope y la conexión entre la vida moral y la vida religiosa o espiritual. Depende como de quien quiera y quiera entender este pedo. O sea, ¿no? Es decir, la redención de esto viene por otro o es el yo capaz de autorredimirse una vez que ya se impuso a sí mismo tantas putas reglas y esta pinche cárcel en este puto infierno. Porque hoy en día tú oyes a la gente decir, nadie puede sacarte de este infierno más que tú mismo. Dices, te cae, güey. O sea, sí me explico, es una paradoja. O sea, no estoy diciendo que sea, ¿no? Estoy tratando de entender que estamos en un pinche nudo existencial tremendo, del cual hay diferentes respuestas. Yo no estoy diciendo cuál es la correcta. A ese chingado nudo, decías tú hace un momento, es al que Lutero le da el nombre paradójico de servo arbitrio, de una libertad esclava, ¿no? De una libertad que se esclaviza a sí misma y se vuelve un nudo, y se vuelve una contradicción en términos, un pinche atorón que ni para atrás ni para adelante, papá. Eso, hoy en día, digamos, hoy en día, en esta sociedad de la posverdad, pareciera una puta exageración, ¿no? Pero si tú lees a Dostoyevsky, ¿no? Si tú lees a Camus, si tú lees a los existencialistas, te vas a dar cuenta que no eran, o al mismo Sábato, ¿no? Te vas a dar cuenta de que si hay ese pinche conflicto. Lo que pasa es que hoy estamos tan drogados, tan fugados, ¿no? Tan metidos en esta pinche cultura de la buena hondez y del discurso buen pedero que no lo vemos. Sí. Que nos vemos siempre como seres, como guerreros en superación, siempre trascendiendo. Y o sea, te cae, güey. Te cae, cabrón, que de veras estamos en esa pinche posición tan blandengue y tan tibia, tan vulgar de la experiencia humana. ¿Tú crees que el ser humano es eso? ¿No? No es más Pues bien sí, no es más bien un pinche manojo de contradicciones increíbles, cabrón. pues sí. Pero es lo que, o sea, cuando no hay posibilidad, o sea, yo veo dos cosas que están muy conectadas, ¿no? Una es la culpa y otra cosa es la responsabilidad. Que de todas maneras están conectadas, o sea. Pero si tú te asumes responsable en cierta forma de tu vida, pues estás metido en la existencia, que está cabrón, digo, está cabrón. Porque además la responsabilidad implica la culpa, ¿no? Tienes que ser responsable de tus culpas, o sea, no puedes ser responsable de lo bueno, ¿no? O de lo que no te molesta. Entonces está cabrón, pero hay que tratar, ¿no? O sea, ahora yo la otra forma que veo, la única forma de liberación que yo veo de esto es la muerte, ¿no? Y yo lo veo desde otro punto de vista también, que está muy cabrón,
pero que es una elección, bueno, puede ser una elección o no, porque puede venir de la locura o de la depresión, del suicidio, ¿no? Del decir, pues yo me voy porque no me gusta y chinguen a su madre. Y es una, o sea, como elección, ¿no? Como, digo, si estás loco, tienes problemas serios, mentales, pues te vas porque te vas, ¿no? No hay elección. Pero si toman la elección, ahora también es otro problema, porque eso, o sea, para llegar a esa elección tienes que pasar por lo mismo, ¿no? O sea, porque, pues, a Dios aborrece el suicidio, carnal. Entonces, ¿qué onda, no? Y la sociedad también, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y tus hijos, y no sé qué, ¿no? O Y sea, jamás van a poner un monumento al suicida ahí en la plaza de, ¿no? Ahí en no. Coyoacán, güey. Monumento al suicida, güey. No hay, no. Y ahí sí no. O sea, puede ser de que, bueno, ahí está el niño héroe que se aventó con la bandera, que fue suicidio, no, pero es otro pedo. Lo aventaron, que no sean A culeros. ver si aventaron al güey, más bien se traspapeló con la bandera y, ¡ay, güey! Se tropezó, qué poca madre. Eso y se fue, ¿no? Sí, Pero pues sí, o así, sea, no, increíble, mano, increíble. O sea, la simbólica del mal sí nos abre entonces, ¿no? De alguna manera estas complejidades, ¿no? De nuestra propia experiencia. Por eso también, por eso la necesidad del mito. O sea, de tener narraciones que permitan o que pretendan, porque, o sea, digamos, su pretensión es enorme. O sea, cómo, no solamente cómo narrar la manera o tratar de comprender la manera de cómo pasas de la inocencia a la culpa. Nosotros lo podemos, o sea, si tú lo ves de manera así como muy primitiva, entre comillas, de cómo Adán pasa de ser un ser con su pareja ahí corriendo desnudos, poca madre, y cómo son expulsados, tú dices, pinche historia de niños. Pero cuando tú trasladas eso a tu propia experiencia personal, saber, ¿y cómo pasaste de la infancia, de la inocencia, de tu vida de infante, a la vida de la culpa y del conflicto? O sea, ¿en qué momento y por qué estadios, por qué, ¿no? El tránsito, tu conciencia personal también hizo esta salida? Dicen algunos, será el momento de nacer. Caes del paraíso cuando eres botado, ¿no? sí, eres Son 9 meses expulsado de paraíso del vientre de tu madre y y ahí del sexual. o sea, ahí caes en el mundo, ¿no? Sí, lo más exacto, y caes en el mundo de la falta, Claro, de la aventura de vivir, también podrían decir algunos, claro. ¿no? Para no Porque sonar no, porque trágico. además el mundo para el ser humano es el mundo de la falta, ¿no? Ahora, una cosa es, o sea, esa función del mito, ¿no? Que es muy pinche interesante, la manera como, narrativamente hablando queremos entender esa transición. Pero otra cosa es que el mito también, y aquí podemos, ¿no? hacer ya nuestra conclusión de esta charla, es que el mito también pretende proyectarte hacia un fin, Sí, darte un sentido. darle un sentido a esto y decir, bueno, el fin de esto es dar cuenta del mal, que al Claro. final el mal no venza, que al final el mal no gane, ¿no? Y entonces, de alguna manera es lo que estamos planteando aquí hasta este momento, ¿no? Queda por ver cada uno de nosotros, ¿no? La manera como vamos a resolver esa pregunta de que el mal no nos gane, de que el mal no venza, de que la culpa no nos despedace, ¿no? Ándale. De que nuestro pasado no se vuelva una carga insoportable, ¿no? ¿Cómo vamos a, no? Van a decir algunos, pues, yo por eso bebo, chingue su madre, ¿no? Ándale, sí. Yo por eso me drogo, yo por eso me fugo en esto, ¿no? Evadiéndome de esa carga, de ese peso. Yo por eso me la paso culpando a los demás, van a decir otros, pasando de mis pelos a otros. Sí. Tú cargas a mí. Como cartas, ¿no? Órale. A mí no me estén chingando, todos tienen la culpa. Yo no pedí nacer, decíamos de chavos, ¿no? A huevo, a huevo. Yo no pedí nacer, me están chingando. Pero pues ya tomamos, ya con mayor seriedad, tal vez en algún momento también podríamos plantear esta pregunta, esta respuesta que para muchos filósofos no entra en el ámbito moral,
pero sí en un ámbito existencial muy cabrón, que es el tema del perdón, ¿no? Es decir, el perdón como una experiencia de liberación de eso, como una palabra que restituye, ¿no?, al final la dignidad de la persona. Entonces, pues ese es un tema también, ¿no? todo un tema, todo un tema, ¿no? Porque tenemos de acuerdo que está muy manoseado también el tema del perdón, ¿no? Está muy manoseada la palabra y se usa ya de una forma, pues, alevosa y creo yo muy distorsionada. Sí. Pero mientras eso sucede, ¿alguna palabra final, mi querido Carlos? Pues que Dios me perdone, cabrón. Porque, porque está muy difícil, pero no. Yo creo que fue un tránsito sobre esta simbología del mal que desafortunadamente pues, no nos lleva a una libertad, ¿no? Pero que nos hace darnos cuenta de dónde viene esto, ¿no? Y lo principal, lo que dijiste, o sea, antes del asombro hubo el miedo, ¿no? Y esto viene del miedo, ¿no? Eso sería todo lo que yo diría. Sí, 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 sí. Sí, mucho que reflexionar, mucho que pensar. No dudamos que haya respuestas. Lo que dudamos es que no se estén haciendo las preguntas adecuadas. Exactamente. Y esperemos que esta sesión nos haya permitido a todos hacernos las preguntas correctas para encontrar respuestas cada vez más profundas, más honestas, más netas, ¿no? Y no conformarnos con cualquier discurso. Y si ustedes, público querido, las tienen, pues anótenlas ahí en el... Vengan a salvarnos, por favor. Vengan no sean cabrones, no se queden con la perla, compártanla, ¿no? Bueno, pues entonces nos veremos el próximo lunes. Ya veremos qué otro tema, ¿no? O si continuamos con esto o le damos otra cuestión, ya les compartiremos, ya les avisaremos. Les agradecemos a todos su paciencia y el que hayan compartido también sus culpas con nosotros, que para eso estamos. Estén todos muy bien. Saludos. Dios. Bye.